Bien, doy la bienvenida a todos. Vamos a dar comienzo a nuestro culto al Señor, como solemos hacer todos los domingos, buscando de la presencia del Señor en oración. Vamos a buscar el rostro de nuestro Dios para que el Señor nos bendiga, el Señor sea una vez más misericordioso con nosotros y derrame de su gracia sobre nuestras vidas para que nosotros estemos bien para buscar la presencia del Señor en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este nuevo momento que tú nos das para adorarte. Gracias, mi Dios, porque hasta aquí tú nos has bendecido, tú nos has guardado. Tú has sido con nosotros, Señor, la ayuda suficiente que nosotros necesitamos para estar bien, Señor, y bien para que podamos adorarte, bien para que podamos en este momento nuevo que tú nos das de buscar tu presencia, Señor, para que tú hables con nosotros nuevamente y podamos deleitarnos y gozarnos en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues vamos a leer este texto de la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 107, versículo 31. Salmo 107. Salmo 107. Y vamos a leer del versículo 31 hasta el versículo 43. Y yo quiero invitar a la iglesia que nos pongamos de pie, por favor, ya para prepararnos seguidamente después de la lectura de la palabra del Señor, poder alabar a nuestro Dios. Y vamos a leer juntos del versículo 31 al versículo 43, si tiene la versión, la Reina Valera del 60, lo vamos a leer en esta versión, y lo vamos a hacer de una manera sin responsorial. Yo voy a leer el primer versículo, los hermanos leen el versículo siguiente, y el último lo leemos todo junto. Amén. Pues dice el versículo 31, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Santo en la acción del pueblo, en la reunión, la milagro lo alaba. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera. No disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Leemos juntos. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Amén. Pues vamos a alabar al Señor en este momento. Amén, hermanos. Buenos días. Qué bendición alabar a nuestro Dios en el primer día de la semana, ¿no? Luego por la mañana, proclamar las maravillas y cuán grande es nuestro Dios. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad,
tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y llevará su voz, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todo lo verán, cuán grande es Dios, nombre sobre todo eres digno de alabar, y miseria, cuán grande es Dios. Otra vez, tu nombre sobre todo eres digno de alabar, y miseria, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todo lo verán, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Oh, cuán grande es Él.
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar este momento de la alabanza leyendo este otro texto bíblico. Está en Hebreos, del capítulo 4, los versículos 14 y 14 a el 16. Hebreos capítulo 4, del versículo 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amigos, este será un momento de conclusión. Bueno, ya preparándonos para la Santa Cena que vamos a proceder adelante. Es un momento para que podamos, como dice la palabra, acercarnos de nuestro Dios, pedir perdón por nuestros pecados. Y tras este momento de conclusión, de oración personal, vamos a alabar una música que exalta justamente esto, pedir perdón a nuestro Dios por nuestros pecados y saber que Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Amén, Así que vamos ahora en este momento. Amén, Señor. Padre, nos acercamos, Padre, de ti, de tu santo trono, Señor, pidiendo perdón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crecer en santidad. Ayúdanos, Señor, a acercarnos cada vez más de ti. Pedimos, Padre, gracia, misericordia. Venimos una vez más con la certidumbre que tú nos escuchas en este momento. Es esto que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. ¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia, por tu reino venga, interven. Cristo ven. ¿En qué momento es que olvidamos al herido? ¿En qué momento es que empezamos a juzgar? ¿En qué momento
Cristo construimos nuestro reino. Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia por los redimidos, dicen ven, Cristo ven. Mover, despertar, cuando llena ese lugar de libertad. Mover, despertar, cuando tomas tu lugar de santidad. Amén. Mover, despertar, cuando llenas el lugar a libertad. Mover, despertar, cuando tomas tu lugar, santidad. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia y misericordia por los redimidos, dicen ven, Cristo ven. Mover, despertar, cuando llenas el lugar hay libertad. Mover, despertar, cuando tomas tu lugar hay sanidad. Amén. Amén, hermanos. En esta última canción, si tú has venido preparado para este momento, pueden traer los diezmos de las ofrendas a la casa del Señor. Vamos a proclamar que estamos aquí, en este día, en espíritu y verdad, adorando a nuestro Dios. Amén. En espíritu y verdad, te adoramos, te adoramos. En espíritu de verdad, te adoramos, te adoramos. Rey de reyes y Señor, te entregamos nuestro vivir. Señor, te entregamos nuestro vivir para adorarte, oh Señor. Fue que nació Rey Jesús, y placer es alabar, y placer es estar en los atrios del Señor.
placer es vivir en la casa de Dios, donde fluye el amor. Una vez más, vamos a entonar esta canción. En espíritu, en verdad, te adoramos, te adoramos. En espíritu, en verdad, te adoramos, te adoramos. Rey de Reyes y Señor, te entregamos nuestro vivir. Rey de Reyes y Señor, te entregamos nuestro vivir. Para adorarte, oh Señor, que nació de Jesús, mi placer es alabar, mi placer es estar en los atrios del Señor, mi placer es vivir en la casa de Dios, donde fluye el amor, es mi placer adorarte, donde fluye el amor, es mi placer alabarte, en la casa de Dios, es mi placer adorarte, donde fluye el amor. Amén. Amén, Señor. Es nuestro placer, Padre, estar aquí en este día alabando, adorando tu santo nombre. Es verdad. Señor, te pedimos, sostiene esta obra, Padre, sostiene esta casa que utilizamos como casa de oración, como casa de alabanza a nuestro Señor. Que los diezmos de las ofrendas puedan ser utilizados con sabiduría, que podamos continuar aquí, domingo tras domingo, por los años que vienen, por las próximas décadas y siglos, alabándote, Padre, en alta voz. Es esto que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También es para nosotros un enorme placer tener este momento para celebrar la Cena del Señor y recordar en este tiempo el amor que el Señor tuvo por cada uno de nosotros, que se dio por nosotros en la cruz del Calvario. No deja de ser este momento un momento de alegría dentro de lo que nosotros podemos imaginarnos, de sufrimiento, de dolor, de angustia y muchos calificativos más que están alrededor de la cruz cuando nosotros vemos este asunto, ¿no? Así que para nosotros ahora es un privilegio, como decía, y un placer poder participar de la Cena del Señor. Y la palabra del Señor nos dice que la noche que fue entregado nuestro Señor Jesucristo, tomó el pan y después de haber dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y vamos a orar al Señor para consagrar este pan, para que tenga este uso designado, para que nosotros podamos estar obedeciendo lo que el Señor instituyó a su iglesia, de que nosotros celebraríamos este momento de lo que es el partimiento del pan y de beber del vino. Vamos a orar al Señor por este pan que vamos a tomar seguidamente. Padre, te damos las gracias por este pan, Señor, que nos señala, Señor, tu cuerpo.
nos hace acordarnos de cómo tú te entregaste por nosotros en la cruz, cómo tú padeciste, Señor, por nuestros pecados, cómo tú, Señor, sufriste lo que es inaguantable, Señor. Señor, esto fue un horror que muchas veces se nos olvida y que pasamos, Señor, como algo que no nos afecta porque no fuimos nosotros quien sufrió y quien padeció. Fuiste tú por nosotros, Señor. Y, Señor, de una manera, nosotros queremos recordar en estos momentos ese sufrimiento, ese dolor, para que esto nos lleve también a vivir en santidad, a vivir, Señor, como tu palabra nos enseña, porque es la manera en la cual tú eres glorificado y nosotros honramos, Señor, este amor que tú has tenido por nosotros, Señor, en darte por nosotros en la cruz. Bendícenos, Señor, y ayúdanos para vivir de esta manera que tanto te agrada y exalta tu nombre, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comemos juntos. Seguidamente el Señor también tomó la copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto también en memoria de mí. Vamos a orar. Señor, gracias también te damos por este vino, Señor. Este vino que nos recuerda que tu sangre fue derramada, Señor, para expiación de nuestros pecados, Señor. Señor, tu sangre, Señor, fue el precio que tú pagaste para que nosotros viviéramos, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, gracias, muchas gracias, Señor, por este cuidado, este pastoreo, esta atención continua que tú tienes sobre cada uno de nosotros y por lo cual, Señor, nosotros podemos volver a participar también, Señor, de estos elementos para renovar nuestro pacto, nuestro deseo de seguir en comunión contigo, Señor. Tu palabra nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor, que nosotros podamos ser fiel como tú nos demuestras fidelidad continuamente a cada uno de nosotros, aun cuando no nos lo merecemos, Señor, por causa de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, fortaleciéndonos y edificándonos para que vivamos para magnificar y exaltar tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Tomemos junto también de la copa de vino. Gracias. Bien, invito a los hermanos que abran sus Biblias en el texto que nos corresponde seguir estudiando. Seguimos avanzando con Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo 17 y vamos a leer del versículo 16 al versículo 21. Capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer del versículo 16 al versículo 21. Y vamos a orar una vez más por la palabra del Señor. Padre, te damos también las gracias por este tiempo en el que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Vamos a ser ministrados por tu palabra. Nos vas a hacer, Señor, ver cosas que necesitamos conocer de nosotros mismos para vivir a la luz de lo que a ti te place, lo que a ti te agrada y lo que va a seguir glorificando tu nombre. De modo que te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos para que contemplemos las maravillas de tu ley, Señor. Y podamos ver, podamos sentir tu presencia dirigiéndonos en este tiempo para descubrir y para que podamos ser enseñados por lo que tú quieres, Señor, ver de nuevo en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermano, podríamos ya comenzar diciendo como una verdad central aquí, que lo que hemos visto hasta aquí del carácter de los líderes de la Iglesia, y vamos
a seguir viendo aquí también en el apóstol Pablo que un creyente que ama a Dios y desea honrarlo no permanecerá indiferente ante una cultura que vive de espaldas a él. Es más bien, responderá con un corazón quebrantado, una mente preparada y una vida valiente. Hermano, un creyente que ama a Dios y desea honrarlo, no permanecerá indiferente ante una cultura que vive de espaldas a él. Y esto es muy semejante a lo que nosotros estamos viviendo en nuestros días. Más bien nosotros responderemos con un corazón quebrantado, una mente preparada y una vida valiente. ¿Una vida valiente para qué? Bueno, para afligirnos delante de la incredulidad de las personas que nos rodean, que no quieren saber nada de Dios, personas que tienen una manera de pensar y ver la vida muy diferente a como nosotros la vemos por nosotros ser creyentes y las personas que nos rodean no. O si dicen ser creyentes, sabemos que no lo son por su manera de vivir y de comportarse, porque esa es otra. Nosotros vivimos un tiempo que nos encontramos con ese perfil de personas que te dicen que son cristianas, personas que dicen que son de Dios, pero nosotros vemos sus comportamientos, nosotros vemos las evidencias y realmente no se corresponde con lo que dicen. Hermano, el conocido pastor John Piper contó en una ocasión, visitando una gran ciudad moderna, no dice qué ciudad fue, pero él dice y compartía que se quedó impresionado por la inmensidad de sus edificios, de pantallas, de centros comerciales. Sin embargo, los que le acompañaban, porque él no iba solo, él iba acompañado por otros, observaba y admiraba el desarrollo de la ciudad en sus avances arquitectónicos, modernistas, tecnológicos, de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y Piper comenzó a preguntarse con esta pregunta: ¿cuántas de estas personas conocen realmente a Cristo? ¿Cuántas de estas personas conocen verdaderamente a Cristo? Pues aquella ciudad era hermosa para los ojos, pero profundamente triste para el corazón de quien no ama a Dios. Esto era lo que veía John Piper. A pesar de su distinción de ser un centro educacional y artístico como era Atenas en este tiempo, esta ciudad superaba a todas las otras cegueras espirituales y complacía en una idolatría que no tenía rival en este tiempo antiguo. Atenas era como la ciudad cúspide, por excelencia, lo más alto en todo lo que se conocía como centro educacional, artístico, filosófico. Todo se centraba aquí en la ciudad de Atenas. Aún en el nombre de Atenas había sido elegido en honor a la diosa Atenas. Esa experiencia refleja esto que ocurre aquí con Pablo, entrando en Atenas, que más o menos similar a lo que estaba contando de John Piper. Mientras muchos habrían admirado la filosofía, la cultura y el arte de la ciudad más importante del mundo antiguo en este tiempo, Pablo vio algo que los demás no veían. ¿Y qué era lo que Pablo veía de lo que otros no veían? En medio de este atractivo, Pablo veía un corazón sin Dios. Pablo veía un corazón con ese vacío y adornado de muchas cosas que distraían el corazón del hombre. Una ciudad llena de personas creadas a imagen de Dios que adoraban dioses ajenos, si lo quieres entender bien así. Era una ciudad llena de personas creadas a imagen de Dios, pero que adoraban a dioses falsos. Hermano, el texto nos muestra tres características del creyente que vive rodeado de una cultura alejada de Dios. Esto es también algo que nos habla mucho a nuestros días, a lo que nosotros observamos, a lo que nosotros estamos apreciando de un mundo que podemos decir también, un mundo creado a imagen de Dios, pero adorando
Dios es falso. Esa es la realidad, esa es la temperatura de nuestra sociedad al día de hoy. Hermano, lo que vemos aquí es que un corazón que se aflige por quienes viven lejos de Dios. Es un corazón que se aflige por quien viven lejos de Dios. ¿Y esto a quién hace alusión? ¿A quién se está refiriendo? A Pablo. Pablo estaba afligido por ver lo que estaba viendo en las personas viviendo alejados de Dios. O sea, Pablo estaba viendo en esta espera que estaba aguardando a que llegaran los compañeros Silas y Timoteo, que lo que reinaba en el corazón de esta ciudad eran los ídolos. Hermano, y como todo ídolo es un indicativo de lo que anhela y desea uno más que a Dios, que es uno mismo. Cuando una persona es idólatra, cuando una persona está buscando ídolos, lo que está buscando realmente es que estos ídolos le proporcionen, le den el alimento, le den una llenura de sí mismo para ellos sentirse bien consigo mismo delante de tener y abrazar esos ídolos. Hermano, pero no te espantes mucho de que piense que los ídolos y las personas que adoran a esos ídolos están fuera de la iglesia. No, nosotros luchamos también con ídolos al día de hoy. Nosotros, como decía Calvino, nosotros somos también un almacén llenos de ídolos dentro de nuestro corazón que tenemos que identificar y que tenemos que mortificar y que tenemos que echar fuera de nosotros. Porque caemos muy fácilmente en estar siguiendo ídolos dentro de nuestros corazones. Hermano, el gran predicador Charles Spurgeon dijo una vez: el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. El estudio apropiado de la humanidad, lo que persigue la humanidad, el humanismo, si lo quieres también entender así, es el hombre. Para el cristiano existe un estudio aún más importante. Para el cristiano, para ti y para mí, existe un estudio más importante, que es conocer a Dios. Ningún conocimiento es más elevado, dijo Spurgeon, más profundo o más transformador que contemplar quién es Dios. Su carácter, sus atributos, sus obras y su plan de salvación. Y aquí viene el por qué argumenta esto Spurgeon. Mientras más conocemos a Dios, más firme se vuelve nuestra fe. En Él encontramos consuelo para nuestras penas, paz en medio de las preocupaciones y fortaleza para enfrentar las pruebas. Por eso, dice aquí Spurgeon, el creyente no solo debe esforzarse por conocerse a sí mismo o entender el mundo que le rodea, sino, sobre todo, dedicarse a estudiar la palabra de Dios para conocer cada vez más a nuestro Señor. Hermano, esto me recuerda a mí lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 9, versículos 23 y 24 acerca de conocer a Dios. Dice la palabra del Señor: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Y aquí viene lo más importante y más relevante de este versículo. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, dice el Señor, y conocerme. En entenderme y conocerme. Pregunta: ¿qué tiene que pasar en el corazón de un creyente que se ha vuelto indiferente para que vuelva a dolerle la condición espiritual de las personas que nos rodean en nuestra sociedad, como pasó con Pablo, viendo este escenario en el que se encontraba en Atenas? ¿Qué tiene que pasar contigo para que no vivas en una permanente indiferencia por las personas que te rodean, sino que te aflija, te duela la condición espiritual en la que se encuentran tus familiares, se encuentran
tus vecinos, tus compañeros de trabajo que viven de espaldas a Dios siendo creados por Dios y siendo creados por Dios para adorar a Dios están adorando otras cosas. ¿Qué es lo que tiene que pasar en tu corazón para que te aflija, para que te duela? Bueno, respuesta, debes de volver a contemplar a Dios. Debes de volver a contemplar a Dios y a mirar a las personas como Dios las mira. Cuando Dios recupera el primer lugar en nuestro corazón, dejamos de acostumbrarnos al pecado y comenzamos a sentir el dolor por quienes viven lejos de Dios. La indiferencia no se vence simplemente esforzándonos más para evangelizar, sino permitiendo que el Señor renueve nuestro amor por su gloria y nuestra compasión por los perdidos. ¿Y cómo se logra esto? Contemplando a Dios. ¿Cómo se logra esto? Mirando a Dios. Cuando Dios recupera el primer lugar en nuestro corazón, a ti te va a afligir lo que le aflige a Dios. A ti te va a doler lo que le duele a Dios. Y es ver las personas alejadas, dándole las espaldas a Él. De modo que nosotros podríamos decir que cuando tú eres indiferente al pecador que va de camino al infierno, cuando tú eres indiferente es porque tu termómetro espiritual de comunión, de intensidad de amor por Dios está decreciendo dentro de ti para que te dé igual y para que no busques orar por esa persona perdida, para que no busques de cómo compartirle la palabra del Señor a aquel que está de camino a una vida eterna de condenación sin Cristo. Hermano, dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14, versículo 15, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. La Reina Valera del 60 dice, nos constriñe. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó para ellos. Hermano, el quid de la cuestión aquí sería preguntarnos, ¿para quién tú estás viviendo diciendo que tú eres cristiano o cristiana? ¿Para quién tú estás viviendo? ¿A quién te debes? ¿Quién te controla? ¿Quién te constriñe? Si lo quieres entender mejor así en la Reina Valera del 60. ¿Quién dirige tu vida? ¿Es Cristo? ¿O son tus sentimientos? ¿Es tu propia interpretación que tú te has buscado para vivir la vida y darte las satisfacciones, los deleites fuera de Dios? Y estás jugando como a dos bandas. Estoy jugando a ser, ¿verdad?, una persona que vive la vida como bien le parece y después vive también la vida diciendo que uno es cristiano. Hermano, Pablo no dice el deber de Cristo nos constriñe, sino el amor de Cristo no es el deber, sino el amor de Cristo. ¿Ve la diferencia? Una cosa es vivir religiosamente movido por el deber, por la obligación, por la responsabilidad única de hacer las cosas. Y otra cosa muy diferente, y debiera de ser esta la que reina en tu corazón, que el amor a Dios es lo que da los frutos de obedecerlo. Los frutos de hacer las cosas con el deleite, con la alegría, con la satisfacción de decir, esto para mí no me supone un peso vivir para el Señor, sino que yo vivo para la gloria del Señor porque me siento bien de hacer las cosas así. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, ¿sabe lo que va a pasar? Consecuentemente va a pasar también que te va a doler aquel que no vive a Cristo como debiera de vivirlo. O aquel que dice que no cree en el Señor, que vive manejado y dirigido por los ídolos que reinan en su corazón. Hermano, si tú estás persuadido del amor del Señor, tú no vas a ser indiferente con aquel que vive alejado de Dios. Te lo repito.
Si tú vives con intensidad, con amor al Señor en tu vida, tú no vas a ser indiferente con aquel que vive alejado de Dios. Tú vas a darle la voz de alerta, de alarma de lo que está pasando en su vida para que vuelva al camino. Hace apenas unos días en Nueva York, creo que habremos escuchado la noticia de las autoridades, desalojaron un edificio de 37 plazas de un rascacielos porque los ingenieros detectaron graves problemas en las estructuras. Columnas se fueron deteriorando y había plantas que se estaban como que estaban subiendo la parte de arriba sobre la de abajo. Lo curioso de esta noticia, viendo y localizando el problema, es que no permanecieron indiferentes los ingenieros, no dijeron, esperemos a ver qué pasa, vamos a dar un tiempo prudencial, a ver si cede o no cede la estructura. No, viendo algo, aunque fuera mínimo, ellos se movilizaron de inmediato para sacar a las personas del lugar. Y el eslogan para ellos sería, porque una vida vale demasiado como para correr el riesgo de perderla. Hermano, esto nos ayuda a entender el corazón de Pablo. Cuando llegó a Atenas y vio una ciudad entregada a la idolatría, no observó simplemente edificios, estatuas o una cultura diferente, vio personas en peligro espiritual. Personas de camino a una eternidad sin Cristo. Personas perdidas que necesitaban conocer del Evangelio de salvación. Y él tenía para compartir este Evangelio. Hermano, y cuando uno comprende el peligro eterno en el que viven quienes están lejos de Dios, la indiferencia deja de ser una opción. Hermano, cuando uno comprende el peligro eterno en el que viven quienes están lejos de Dios, la indiferencia deja de ser una opción. El amor siempre nos impulsará a advertir a la persona de los peligros de vivir, de estar en un camino equivocado y no estar en el camino correcto, que es la salvación. Hermano, si somos capaces de comprender por qué un ingeniero, un bombero, un policía haría todo lo posible para desalojar un edificio en riesgo de venirse abajo, también nosotros podemos comprender por qué Pablo no pudo quedarse callado en Atenas, ¿verdad? Hermano, el problema es que el peligro espiritual no se ve con los ojos, solo quien contempla a Dios, y por eso de la respuesta a la pregunta que yo hice antes, para que nosotros no fuéramos ni siguiéramos a partir de hoy indiferentes con las personas que viven dándole la espalda a Dios o viviendo una vida cristiana, o dicen ellos que están viviendo de una manera cristiana, pero nosotros que observamos su vida, realmente nosotros sabemos de que eso no es comportamiento cristiano. Y que nosotros tenemos que hacer algo, y la manera que nosotros vamos a hacer algo es desde el momento que nosotros sentimos, porque estamos contemplando a Dios, y porque nos aflige, y porque nos duele todo lo que a Dios le duele. A Dios le duele y le aflige a personas que diciéndose cristianos viven a espaldas a Él. O personas que no han conocido al Señor todavía. Hermano, solo quien contempla a Dios y entiende la realidad del juicio eterno puede mirar a las personas con la misma urgencia que tuvo el apóstol Pablo para compartir el Evangelio. Allí es donde nace un corazón evangelizador. Hermano, preguntas. ¿Todavía te duelen las personas sin Cristo? O ya me he acostumbrado al pecado de mi generación y tú has entrado en esa sintonía de creerte ese cuento que hay por ahí rondando. Nada, hay que respetar. Hay que respetar. Cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su manera de ver. Yo no tengo que decirle lo que yo pienso, lo que yo creo, porque cada uno es libre de pensar lo que piense. Y sobre ese paraguas, nosotros estamos callando cuando deberíamos de estar hablando y compartiendo el Evangelio de salvación.
nos han hecho creer que nosotros tenemos que respetar, porque si nosotros hablamos y nosotros compartimos del Evangelio, nosotros somos un prosélitos, que estamos, el proselitismo, ¿no? Que estamos obligando a la persona a creer lo que nosotros creemos. No, hermano, no es así. Nosotros estamos llamados por el Señor para compartir el Evangelio de salvación. Le duela a quien le duela en estos días de hoy. Nosotros tenemos que tener el deseo que grandes hombres tuvieron de compartir el Evangelio. Hermano, y para eso no hay otra manera de que estar cerca de Dios para nosotros compartir el Evangelio. Si tú no estás cerca de Dios para contemplar al Señor, tú no vas a compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque tú no estás lleno de Él. Este autor, Leonard Ravenay, dijo así: ¿puede un hombre estar cerca del corazón de Dios y no sentir dolor por un mundo perdido? Bueno, esta es una pregunta retórica. Se contesta por sí misma, ¿verdad? Nosotros vemos esta pregunta y está diciendo, mira, es que no hay manera. O tú estás cerca de Dios para tú poder compartir el Evangelio con las personas, o si estás tú lejos, si tú no tienes una vida de comunión con Dios, si tú no vives una vida de estar buscando y anhelando la presencia del Señor, tú no te va a doler lo que a Dios le duele, ver al perdido caminando en una eternidad sin Cristo. Hermano, que hubiera en nosotros, como había en este gran hombre de Dios, John Knox, autor, ¿no? Fundador de la Iglesia Presbiteriana en Escocia, cuando él oraba diciendo a Dios: dame Escocia o me muero. Dame Escocia o me muero. ¿Qué grado de intimidad tendría con Dios para sentir tanta aflicción en su corazón por los perdidos, que oraba a Dios para que le concediera el poder compartir el Evangelio y ver conversiones en este lugar? Hermano, también, otro punto importante: un creyente convencido siempre busca dialogar con el mundo. Un creyente convencido siempre busca dialogar con el mundo. ¿Por qué? Bueno, nosotros vemos aquí en el versículo 17 que dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Hermano, Pablo no se limitó a lamentarse, su dolor produjo acción. Fue donde estaban las personas, dialogó, escuchó, respondió, expuso las Escrituras. La convicción bíblica nunca produce aislamiento, produce misión. Lo repito, la convicción bíblica nunca produce aislamiento, produce misión. El conocer la palabra del Señor es para que tú te muevas y para que tú hagas algo, no para que te aísle y viva como agente secreto del cristianismo. Que así parece que hay algunos que no dicen a nadie que yo soy cristiano porque parece que le dan vergüenza. Y dejan el cristianismo solamente para el domingo, para venir a la iglesia. Y parece que entran dentro de la iglesia como escondiéndose de que las personas lo vean, de que están entrando dentro de una iglesia evangélica. No. Eso sería solamente personas de que no viven en comunión con Dios, que no viven para contemplar al Señor. Hermano, una persona que vive en el amor del Señor, en la intimidad con Él, va a buscar dialogar, va a buscar entrar dentro de lo que es el mover de las personas para compartir el Evangelio. Hermano, muchos cristianos saben discutir en redes sociales, pero pocos hablan del Evangelio con su vecino. Esa es la triste realidad en nuestros días. Muchas personas les gustan discutir en las redes sociales, y últimamente nosotros estamos viendo esta tendencia en las redes sociales. Gente que le gusta discutir, debate, apologético, y yo no tengo nada en contra, al contrario, hasta que me parece muy bien, pero me parece muy mal que no desemboque en la predicación del Evangelio. Eso sí que me parece mal, porque si no se queda en que yo tengo la razón sobre el que no la tiene. Pero aparte de eso debería de estar la proclamación del Evangelio. Lo que nosotros vemos aquí en el apóstol Pablo es que él estaba discutiendo porque no estaba de acuerdo con el pensamiento de los atenienses, pero no se quedaba ahí. Eso era para después predicar el Evangelio.
¿Se dan cuenta las dos partes? Discutir, pues no estoy de acuerdo y te voy a dar mis motivos por los que no estoy de acuerdo y te voy a enseñar cómo yo vivo la vida. Yo vivo la vida de acuerdo a lo que el Señor enseña en su palabra. Hermano, y esto nosotros tendríamos que estar haciendo en nuestros días, preparándonos para nosotros hacer defensa de la fe con aquello que nos está preguntando, de aquellos que quieren saber cómo nosotros pensamos y creemos al Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano, ¿cómo te estás tú preparando para estas cuestiones? Un pastor preguntó en su iglesia, ¿cuántos habéis compartido el Evangelio en este mes? Bueno, yo no lo voy a preguntar aquí. Yo no lo voy a preguntar, queda con vosotros. ¿Cuántos habéis compartido el Evangelio este mes? Y muy pocas manos levantaron cuando preguntó el pastor. Después preguntó el pastor, ¿cuántos habéis hablado de fútbol en esta semana? Todos levantaron la mano. Y seguro que esto pasa, y más ahora en este momento en el que nosotros nos encontramos en medio de los mundiales, ¿verdad? Si yo hiciera esta pregunta, yo creo que estaría muy similar a esto que estamos aquí hablando. Hermano, esto mostró claramente de que hablamos de aquello que uno ama. Hablamos de aquello que uno ama. Y se apasiona nuestro corazón para expresarlo de manera natural. Si tú amas a Cristo, tú compartirás de Cristo. Lo que ama tu corazón es lo que va a hablar tu boca. Nosotros vamos a ser dirigidos en nuestras conversaciones y en nuestros hechos de aquello que controla nuestro corazón por lo que amamos. Nosotros somos controlados por aquello que amamos. Hermano, esto mismo vemos en los primeros discípulos. Cuando Andrés encontró a Jesús, no asistió primeramente a una clase de evangelismo, ni esperó a momentos perfectos. Lo primero que hizo cuando se encontró con Jesús y después de haber estado con Jesús fue buscar a su hermano, Simón, Pedro, y decirle, hemos hallado al Mesías. Poco después Felipe hizo exactamente lo mismo con Natanael. Ven y ve. Ven y ve, le dijo a Natanael. Hermano, no fueron un curso de evangelismo, como estaba diciendo. No hubo una preparación, no buscó un momento perfecto. No, fue inmediato a lo que sintieron. Hermano, el encuentro con Cristo fue tan transformador que no pudieron guardárselo. Lo que llenó su corazón salió de manera natural por sus labios. Hermano, como dijo este autor, Juan Carlos Reiler, la fe que no habla de Cristo a otros debe preguntarse si realmente conoce a Cristo. La fe que no habla de Cristo a otros debe preguntarse si realmente conoce a Cristo. Hermano, si tú dices que conoces a Cristo, nosotros damos por hecho de que tú amas a Cristo. Y si tú amas a Cristo, tú serás controlado por Cristo para hablar de Cristo a las personas que te rodean. Y no solamente a compartir el Evangelio con los que te rodean, sino a dolerte a aquellos que no andan de la manera que debieran de andar como cristianos. Hermano, ese era el corazón de Pablo. Él no veía evangelismo como una actividad de la iglesia, sino como una expresión de amor. Hermano, el silencio nunca fue una opción cuando sabía que las personas necesitaban a Cristo. Hermano, pregunta, ¿cómo sientes al Señor dentro de ti? Porque de esto depende de que lo compartas o no lo compartas al Señor con los demás.
Y si lo hace debería ser con gozo y no por obligación religiosa. Debería de ser con gozo y no por obligación porque me lo están diciendo. Y porque me veo forzado. Y porque me veo obligado. No, no, no. Compartir el Evangelio se debe de compartir con amor, movido y controlado por el Señor en nuestras vidas. Hermano, tercero y último. El creyente fiel aprovecha las oportunidades para hablar de Cristo. El creyente fiel aprovecha las oportunidades para hablar de Cristo. Hermanos, algunos filósofos le llevaron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza? Hermanos, Pablo fue criticado, algunos lo llamaron de palabrero, otros se burlaban de él porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Hermanos, sin embargo, Pablo no se intimidó ni guardó silencio por estos comentarios. Lo que parecía un intento de desacreditarlo, Dios lo transformó en una oportunidad para anunciar el Evangelio delante de las personas más influyentes en Atenas. Esta es una de las grandes lecciones de este pasaje, hermano. Hablar la palabra del Señor, sea cual sea el momento que uno se encuentre o que tú te encuentres al día de hoy. Las oportunidades para hablar de Cristo no siempre llegan envueltas en circunstancias agradables, que a ti te parecen agradables para hablar del Señor. Muchas veces vienen disfrazadas de preguntas difíciles, críticas, desacuerdos, momentos incómodos. Por eso debemos orar como la palabra del Señor nos enseña en Colosenses 4, versículos 3 y 6, cuando dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermano, ¿esto cómo se puede materializar en nuestros días? Bueno, muchas veces pensamos que compartimos el Evangelio cuando alguien nos pregunte: ¿qué debo hacer para ser salvo? Nosotros parece que estamos esperando esta pregunta, porque ahí nosotros vamos a decir: bueno, esta es la oportunidad, esto es lo que Dios está preparando para yo compartir el Evangelio. No, ni siempre va a ser así. Hermano, la realidad suele ser muy distinta a la que nosotros vivimos, ¿verdad? Dios abre puertas en conversaciones completamente normales del día a día. Hermano, por ejemplo, un compañero de trabajo que expresa ansiedad es una manera de una puerta abierta que se abre para que tú le puedas hablar del Señor. Un vecino que atraviesa una enfermedad es otra puerta abierta que tú puedes compartirle el Evangelio con esa persona que tú estás viendo una situación difícil para ella. Y así podríamos nosotros decir muchas situaciones del día a día acontecen en nuestras vidas, que son oportunidades, que son puertas abiertas para nosotros compartirle el Evangelio. Hermano, alguien que critica a la iglesia también puede ser una manera de poderle compartir el Evangelio, diciéndole lo que es la iglesia para nosotros desde el punto de cómo nosotros interpretamos a la luz de las Escrituras. Una conversación sobre la situación del mundo también. Una pregunta incómoda sobre nuestra fe también. Hermanos, muchas veces queremos evitar esos momentos porque pensamos: no quiero incomodar. ¿Verdad? ¿No han escuchado eso por ahí? No quiero incomodar, por eso no le voy a hablar del Evangelio, porque no quiero ser una persona que le pueda decir algo diferente y yo no quiero desagradarlo. Es que nosotros no hemos sido llamados para agradar al mundo. Nosotros hemos sido llamados por el Señor para incomodar al mundo con el Evangelio de salvación y traer también conflicto por medio del Evangelio, porque esto es bíblico. Cada uno tiene, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos así también: cada uno tiene su manera de pensar y debo de respetarla. ¿Has escuchado eso también por ahí? Cada uno tiene su manera de pensar y nosotros como creyentes tenemos que respetarla.
Por supuesto que debemos respetar a las personas, hermano, no hay nada en contra. Nosotros debemos de respetar a las personas. Hermano, pero la Biblia nos llama a hablar con mansedumbre y también respeto el Evangelio. Para respetar a una persona no significa renunciar de compartir el Evangelio. Y eso es lo que nosotros hemos entendido el respeto en nuestros días. Respetar en no predicar el Evangelio, no es eso. Respetar, desde lo que nosotros entendemos, es predicar el Evangelio con amor y con la esperanza y con la aflicción que debe de haber en nuestros corazones, que si nosotros no predicamos el Evangelio, nosotros estamos contribuyendo para que esa persona, con respeto, se vaya al infierno. ¿Entendieron? Hermano, el respeto que calla es el respeto permisivo para que la persona se vaya al infierno con tu permiso. Hermano, el respeto no consiste en callar la verdad. El respeto consiste en anunciar la verdad con amor. Hermano, quizás Dios no te lleve a un areópago como a Pablo, pero sí te llevará mañana a tu trabajo, a una comida familiar, a una conversación con un vecino, a una reunión con amigos, a un comentario en clase, de trabajo, a una charla que parecía completamente casual, pero nosotros, si estamos llenos del Señor y estamos haciendo nuestra parte, vamos a ver la manera de hablar en ese momento con respeto, pero vamos a hablar del amor del Señor, vamos a hablar del Evangelio que todo pecador debe de conocer para que se arrepienta y para que ponga su fe en Cristo para salvación eterna. A eso nosotros estamos llamados. Hermano, y concluyo de aquí. Hermano, Dios no nos ha colocado donde vivimos, trabajamos, por casualidad. Nos ha puesto allí como testigos de Cristo, no se te olvide. Nosotros somos testigos de Cristo. Y cada conversación puede convertirse en una oportunidad eterna, que cambia el curso de la historia de la persona que va a escuchar del Evangelio por nuestras bocas. Cada persona que Dios pone en nuestro camino es alguien a quien Él ama y quiere alcanzar con el Evangelio. Hermano, no dejemos que el temor, la indiferencia, la comodidad nos silencien. Un día las oportunidades terminarán. Un día las oportunidades van a terminar, pero las armas permanecerán para la eternidad. ¿En dónde? Bueno, no lo sabemos. Pero sí sabemos una cosa, que si nosotros hacemos nuestra parte de compartir el Evangelio, nosotros vamos a quedar tranquilos de que hemos hecho nuestra parte. Consecuentemente, por el amor, por la admiración, por el fervor, por el deseo de vivir de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Eso es ser cristiano. Nosotros no podemos ser cristianos mediocres, cristianos de tercera, porque eso no existe. Nosotros no estamos de acuerdo. O vives o no vives ser cristiano. La iglesia no está para dorar la píldora y para nosotros hacer lo que nos dé la gana y darle la espalda al Señor y darle la espalda a las personas que se pierden por causa de tu negligencia y de tu falta de comunión con el Señor. Que el Señor nos esté guardando y bendiciendo para que vivamos de acuerdo a su voluntad. Vamos a tener este tiempo de alabanza, de adorar al Señor con esta alabanza antes de terminar orando al Señor. Perdón.
Mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. En todo tiempo sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección, tú me sostienes, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El rasgó, el camino abrió, lo consumado es. El velo rasgó, el camino abrió, lo consumado es. Away tormenta, o estás conmigo, sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, el camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, el camino abrió, todo consumado es.
Bien, vamos a orar. Padre del Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes, Señor, cómo hemos llegado. Y, Señor, tú sabes también en este momento, delante de lo que hemos escuchado, delante de lo que tú has hablado con nosotros, cuáles van a ser ahora los desafíos y los deseos de nuestro corazón para volvernos a ti con una intensidad y de una manera, Señor, que solamente tú sabes de la última vez que fue, o el tiempo que fue, que algunos hemos vivido, Señor. Señor, te ruego que tú sigas, Señor, ayudando a cada uno de mis hermanos, que tú estés derramando de tu gracia, de tu poder, ministrándolo, Señor, para hacer las cosas, Señor, de tal manera que el grado de intimidad, de comunión contigo cambie. Y nosotros no seamos indiferentes a esta comunión contigo, para no ser indiferentes tampoco con la sociedad que nos rodea y de cómo muchos están viviendo y tu iglesia está callando delante de lo que estamos viendo, Señor. Señor, no queremos ser testigos de ver cómo el mundo se pierde mientras que nosotros estamos observando. Ayúdanos, Señor, a levantarnos empoderados de tu Santo Espíritu para hacer algo, y ese algo solamente es orar y compartir tu palabra. Orar y compartir tu palabra y estar cerca de aquellos que tú amas, Señor, y que nosotros queremos también amarnos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia, Señor, desde ahora y para siempre. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén.